armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. La toma de La Habana, 1762. La defensa del Morro. Hola a todos, amantes de la historia militar. Esto es Bellum Artis, nuestro lugar de encuentro. Soy Francisco Garzacampa y os acompañaré en esta travesía comandada por nuestro amigo Guillermo Nicieza. Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Buenas noches a nuestros queridos compañeros de Bellum Artis. Y nada, aquí estamos para esta batalla tan interesante y bastante desconocida, desgraciadamente. Pues no sé si vas a estar al mando del timón o al mando de un trozo de infantería marina. ¿Qué prefieres? Pues ambas cosas casi, ¿eh? Pero creo que me va a tocar infantería marina en este caso. Pues tenemos aquí este libro, que es el que une la historia con el programa de hoy, que es Anclas y Bayonetas, la infantería de marina española en el siglo XVIII. Y entre las batallas que cuentas aquí en este libro está, por supuesto, la de hoy, la batalla por La Habana, que nos salió mal. No podemos decir que fue una victoria, ¿no? No hago spoiler, bueno, porque lo tenemos que saber todo. Sí, bueno, fue una batalla muy complicada realmente y bueno, de esas batallas que yo diría, ¿no?, que fue una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Porque realmente es una batalla que prácticamente se pierde antes de librarse, curiosamente, ¿no? Cosa que no pasa muy habitualmente, pero bueno, históricamente o en la historia algunas batallas desgraciadamente son así y en esta, pues bueno, tuvimos que sufrir a los españoles, claro. Pues vamos a ver una de las historias, ¿no?, de nuestra infantería de marina, que incluso cuando son derrotados también muestran heroísmo, como fue en el caso de la defensa del Morro, ¿no? Por eso el título del programa. Exacto. Bueno, de hecho es muy curioso, ¿no? Porque es una batalla, curiosamente, donde las tropas españolas acaban prácticamente más condecoradas, ¿no? Y es una derrota y es una gran derrota. De hecho, es una derrota sin paliativos totalmente, vamos, decisiva, ¿no? Prácticamente concluye España en la guerra. Y bueno, también curiosamente es la portada del libro, pues muestra precisamente la defensa del castillo de los Tres Reyes del Morro. No es el cuadro más famoso, precisamente por eso elegimos ese, pero es el cuadro que ilustra la defensa del castillo del Morro. Pues vamos a empezar, como siempre hay que ir al contexto histórico, ¿no? A ese momento en el que se produce una guerra. Explicar una guerra sin explicar el contexto histórico es solamente mover fichas en un mapa y la realidad es que hay que entender el porqué, ¿no? Y en qué situación estaba la Armada Española y también, como no, las defensas del Caribe, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la Guerra de los 7 años es una guerra realmente complicada de explicar, aunque habitualmente se habla siempre de que, bueno, había dos bandos fundamentalmente. Por una parte el bando prusiano y por otra parte el bando austriaco, ¿no? Y es todo el tema de la región de Silesia y tal. Bueno, esto en cierto modo es cierto, de hecho es como empieza la guerra, pero claro, hay que entender que es fundamentalmente una guerra de bandos y de intereses, ¿no? Una guerra casi de ejes, si queremos ponerlo así. Entonces, claro, encontramos situaciones tan rocambolescas como Austria defendida y apoyada por Francia y por España, ¿no? Dos países que tradicionalmente fueron enemigos suyos. Y por otro lado, Prusia, defendida y apoyada por Inglaterra y por Portugal, ¿no? Y también por otras potencias europeas, como por ejemplo Rusia y demás. Bueno, aparte también es una guerra curiosa, ¿no? Porque hay bastantes cambios de bandos, bastantes bailes, ¿no?, de alianzas y demás. Pero bueno, en este sentido siempre hay que tener en cuenta que por una parte estaba Austria, ¿no?, apoyados por los bandos borbónicos, y por otra parte Prusia, apoyado por Inglaterra, ¿no?, fundamentalmente. Claro, ahí lo que encontramos realmente son dos de los grandes imperios del momento, ¿no?, el Imperio Español y el Imperio, podríamos decir, el Imperio Británico, por otro lado, y Francia, pues bueno, evidentemente con los pactos de familia, ¿no?, entre los Borbones españoles y los Borbones franceses. En este caso, se acababa de firmar justo el tercer pacto de familia, pues prácticamente España se ve metida en una guerra que, bueno, que en principio, pues en la región de Silesia ya vemos lo que nos puede interesar a España en aquel momento, pues prácticamente nada, ¿no? Lo que pasa es que realmente, como digo, era una guerra de ententes, ¿no?, de
ejes, fundamentalmente, y España y Francia, evidentemente, pues libraban una guerra casi fría, ¿no? Con Inglaterra, y hay que recordar, por supuesto, que hacía prácticamente cosa de 10 años, 15 años, España había ganado la guerra, ¿no? Bueno, realmente se habla de statu quo ante bellum, pero bueno, es la forma elegante de decir empate, aunque realmente había favorecido mucho a España. Hablo de la Guerra del Asiento, ¿no? Donde aparecieron, pues bueno, hubo combates tan importantes como Cartagena de Indias. Esta guerra era una guerra que se iba a librar seguro, fundamentalmente porque Reino Unido llevaba tiempo intentando entrar en guerra con España, ¿no? Curiosamente, entran en guerra cuando a ellos les beneficia más, cosa que hacen históricamente prácticamente siempre, ¿no? Se refuerzan, consiguen hacer grandes armadas, levantar grandes armadas, preparar precisamente todos los planes, ¿no? Todas las campañas que pretenden poner en marcha al desatarse la guerra. Algunas veces incluso las ponen en marcha antes de entrar en guerra, ¿no? Como fue en este caso. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.